Poner el archivo. Ayer se acuerdan que se trabó mi máquina y se perdió. Se perdió el primero. Y de todas maneras aquí lo tengo yo. Entonces, ¿dudas de los de ayer? ¿De primeras entradas, el primero que llega es el primero en ser atendido? ¿No hay duda? No, de eso no. Ok. Luego el siguiente que era SSTF, pues va atendiendo al que está más cercano y recuerden que ponemos el asterisco. ¿Sí se acuerdan? ¿Mandé? Sí. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces me voy a brincar. Aquí no tiene el asterisco porque no estaba. Yo lo borré y lo volví a poner. Lo iba haciendo para que a ustedes les quedara claro. Entonces ahora vamos a poner. Voy a explicar el scan. Bueno, primero voy a explicar el scan. Que aquí están. Bueno, voy a borrar estas para que no me estorbe. ¿Sale? Vamos a borrar. Bien. Me borré esa para guardar la flecha, para no batallar en ponerla. ¿Sale? Instante. Me encuentro en el instante número 0 y en el cilindro actual 0. En ese instante, la única petición que llega es la número 30. Entonces, pues pongo la número 30 y pongo la flecha en el sentido ascendente porque dijimos en la nota, dice, el cabezal del disco se encuentra inicialmente posicionado en el cilindro 0 y el servicio de las peticiones se realiza en el sentido de números de cilindro crecientes. Entonces, creciente es lo mismo que ascendente en este caso. ¿A qué cilindro vamos a servir? Pues al 30, que es el único que tenemos en petición. ¿Cuánto se va a desplazar? Pues desde el cilindro actual hasta el cilindro a servir son 30 desplazamientos. Y como quedamos de que la rotación y transferencia es de 20, pues se pone 50. ¿En qué momento me encuentro? En el momento número 50. ¿En qué cilindro actual estoy? En el número 30. Y entonces, en el instante 50, ¿cuántos han llegado? Llegaron 2, el número 10 y el 40. ¿Sí? Entonces, está el número 10 y la flechita. El número 10, él está en el 30, pongo la flechita y pongo el 40. Y entonces, como va en ascenso, va a tender al 40. Ese es el cilindro a servir. ¿Cuánto se desplaza si se encuentra en el 30 hacia el 40? 10. 10. Y el tiempo de servicio serían 10 más 20, que serían 30. 20. Me encuentro en el momento 80. En el momento 80, en el instante 80, ¿cuántos han llegado? Únicamente uno más, que sería el 60. ¿Sí?
Cilindro actual, estoy en el 40. Y vamos a ver, aquí ya tendimos al 40 y llegó únicamente el nuevo que es 60. ¿Sí? ¿A quién va a atender? Pues nuevamente al que acaba de llegar al 60 porque va en ascenso. Al 60 se encuentra en el 40, la diferencia es de 20 desplazamientos y 20 más 20 de rotación, 40. Estoy en el instante número 120. 120, muy bien. ¿En qué cilindro actual me encuentro? En el 60. En el momento 120 ya llegó dos peticiones más, que es la 50 y la 5. ¿Sí? Entonces, voy a copiar y pegar para no entretenerme. El 60 ya fue atendido. Y llegó la 5. Y se van a ordenar, aquí los voy a ordenar. La 5 y la 50. Que sería aquí. ¿Están de acuerdo? Y la flecha queda ahí. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Okay. Ahora, ¿a qué cilindro va a servir, jóvenes? Se va a ir hasta el 199, ¿no? Se va a ir hasta el 199, dice su compañero. Entonces, ¿por qué? Porque tiene forzosamente que tocar el extremo. No tiene a nadie a su derecha, a su paso, no tiene a nadie. Entonces se va a ir hasta el extremo. Entonces va a ir al 199. ¿Cuánto se va a desplazar desde el 60 al 199? 139. 139. ¿Y cuál va a ser el tiempo de servicio? Ahí sí se le asigna algo de tiempo de servicio como tal las otras 20 unidades o nada más el haber llegado, o sea, los 139 que transcurrió. A ver, ustedes mismos contesten esa pregunta. Dice que tenemos un tiempo promedio de acceso, que es la rotación y la transferencia, el tiempo que se tarda en hacer el acceso para servir a esa petición. ¿Hay una petición en el cilindro 199? No. No. Por lo tanto, si no hay una petición en el cilindro 199, significa que no va a haber un tiempo de rotación más transferencia. Entonces, únicamente el tiempo de servicio, pues es lo que se tarda en desplazarse hasta el último cilindro, que serían 139. ¿Sí? Muy bien. Entonces, nos vamos a ir hasta el instante. ¿En qué instante me encuentro? 259. En el 259. Para el instante 259, ¿en qué cilindro actual me encuentro? 199. En el 199. Y para el instante 259, ¿cuántas y cuáles peticiones llegaron? Aparte la 100 y la 120. Las 100 y las 120. Entonces, quiere decir que estamos de la siguiente manera. Tendríamos la 100 y la 120. Y ahora la flecha ¿sí? Ahí está. Ya va de regreso. Bueno, está en el 199, pero se hace nada más el regreso. ¿A qué cilindro va a servir? 120. Al 120. Entonces, ¿cuánto se va a desplazar del 199 al 120? 79. 79. ¿En qué tiempo de servicio? ¿Cuál sería su tiempo de servicio? 99.
99. Porque ahora sí está sirviendo al cilindro 120. Y entonces, ¿qué tiempo, qué instante estamos? 78. 358. Ah, eh. ¿Sí? Es 259 más 99, Ujú. 358. Me corrigen si estoy mal, por favor. Sí. Cilindro actual, me encuentro en el cilindro 120. Ujú. Y ya no hay peticiones, ya todas llegaron. Ya en este instante ya no me hago, ya no checo la cola de peticiones porque ya están todos. Y entonces lo único que hago es que voy a ir pues avanzando. Ahora va a tender al 100. Ujú. ¿Cuánto se desplazó del 120 al 100? 20. 20. ¿Cuánto es el tiempo de servicio? 20 más 40. 20, 40. Y estoy en el momento 398. 98. Y me encuentro en el cilindro 100. Y pues ya tendimos al 100. ¿Y ahora cuál sigue? Supongamos que hubiera llegado en el momento 350, no, 380, por ejemplo, una nueva petición que fuera al cilindro 180. Pues si se fijan, hubiera quedado el cilindro 180 aquí. Ujú. Entonces ya no lo atiende, ya quedó atrás. Tiene que esperar a que recorra hasta el cilindro número 0 y vuelva a regresar para que atendamos a esa petición. ¿Sí está claro? Ujú. Muy bien. Entonces, ese era un supuesto nada más. Ahora, ¿a quién vamos a atender? Al cilindro que se encuentre a su paso. Entonces, va a atender al número 50. ¿Qué desplazamiento tiene del 100 al 50? 50 unidades. Más 20 de rotación serían 70 del tiempo de servicio. Y entonces son, ¿en qué instante me encuentro? En el instante número 468. ¿Sí? Me corrigen si me equivoco en hacer las sumas, por favor. Las estoy haciendo mentalmente, entonces. No, sí está bien, maestro. ¿Sí? Cilindro actual, estoy en el cilindro número 50. Y entonces, ¿ahora a quién vamos a atender? Al 10. Muy bien, al número 10. Ya nos quedó así. Atendemos al número 10. Se desplazó 40 unidades de tiempo y son 60 de tiempo de servicio por los 20 de rotación y transferencia. ¿En qué momento me encuentro? En el 528. ¿En qué cilindro actual me encuentro? En el número 10. Ujú. ¿A quién voy a atender? Ahí está, al cilindro 5, que es el que seguía. Desplazamiento, ¿cuánto se desplazó? 5 unidades, más 20 de... Ay, ¿quién está llegando? Alguien se acaba de conectar. Más 20 unidades, 25. ¿Sí? ¿En qué momento me encuentro? 553. 553. Sí, gracias. ¿En qué cilindro actual me encuentro? En el 5. Y la cola de peticiones se encuentra vacía. Y ahí terminaríamos. ¿Sí? ¿Sí quedó Ujú. claro? Sí. Muy bien. Entonces ahora el C-Scan, que estaba arriba. Veamos el C-Scan. Aquí está el C-Scan, pero acuérdense, veamos, si se fijan está igual. Hasta aquí estamos igual. Bueno, hasta aquí nada más que aquí se fue hasta el extremo. Ujú. ¿Sí? Y lo que hace es que se regresa hasta el cilindro 0. ¿Sí lo ven? Se regresa hasta el 0 y empieza a atender. Y atiende en un solo sentido. Veamos las flechitas cómo están.
todas van en un mismo sentido. CSCAN solo atiende en un sentido porque de regreso no atiende a nadie. Y en SCAN atiende en ambos sentidos tocando los extremos. ¿Sí? Voy a borrar para hacer el ejercicio. ¿Les parece si borramos hasta aquí? Lo primero es igual, completamente igual. Vamos en el momento 120. Y me encuentro en el cilindro 60. Ajá. En el 120. ¿Quién ha llegado? La petición 5 y la 50. ¿Están de acuerdo? Ajá. 5, 10, estaba en el 60, entonces 50. Y la flechita. ¿Sí estoy bien? Entonces, en el CSCAN, ¿a quién va a atender? Se va a ir hasta el final y luego hasta el 0. Se va a ir hasta el final. Entonces, el cilindro al que va a tocar es el 199. ¿Y cuánto se desplazó? 139. 139. Y el tiempo de servicio es 139. 39. ¿Por qué es igual? No se le suma porque no está atendiendo al cilindro 199. O sea, lo pongo aquí, pero realmente no lo está sirviendo, ¿eh? Ojo. Aquí lo estoy poniendo, o igual lo puedo omitir, no poner ningún cilindro a servir. Y podemos poner unas líneas de que no está sirviendo a nadie. Solamente se va a transferir hasta el extremo. Ya llegó al extremo. ¿En qué momento me encuentro? En el 259. ¿En qué cilindro actual está? En el 199. ¿Sí? Entonces, para el 199, perdón, para el momento 259, ¿quién llegó? Pues ya llegaron todos, ¿están de acuerdo? Entonces, llegaron, déjenme ver quién llegó. El 100 y el 120. Muy bien. Entonces, vamos a tener el 100 y el 120. Y bueno, tenemos que estaba en la orilla. Bueno, aquí ya lo vamos a regresar. Déjenme copiar una flechita. ¿Sí? Ya lo voy a revisar. ¿En qué cilindro va a servir o a cuál se va a ir? Pues al 0. Que realmente no va a servir a nadie. Pero ¿cuánto se recorrió? 199. 199. Ajá. ¿Cuánto tiempo de servicio va a ser? 199. Porque no va a servir al cilindro 0. Entonces, 259 más 199. 458. 458. Muy bien. ¿En qué cilindro actual me encuentro? En el 0. Y entonces, ahora sí. Ya no llegó obviamente nadie, ya están todos en la cola. Y nuevamente, tendremos, ahí está. Ahora está en el 0. ¿A quién va a atender? El 5. Pues al 5. ¿Cuánto se desplazó? 5. ¿Cuánto es el tiempo de servicio? 25.
Ahora sí es 25, ¿por qué? Porque ahora sí está atendiendo a esa petición y hay que ponerle tiempo de rotación y transferencia. ¿En qué momento me encuentro? En el 483. ¿Sí estoy bien? Sí. Estoy en el cilindro actual número 5. Y ahora, ¿quién va a atender? Al número 10. 10. ¿Cuánto se desplazó? 5 unidades. ¿Cuánto es el tiempo de servicio? 25. ¿En qué momento me encuentro? 400, no, 500. Ah, caray. Sí, 507. No, 508. 508. Muy bien. ¿En qué cilindro actual me encuentro? En el 10. ¿A quién va a atender? Al 50. ¿Cuánto se desplaza? 40. ¿Cuál es el tiempo de servicio? 60. Estoy en el momento 568. ¿En qué cilindro estoy? En el 50. ¿A quién va a atender? Al 100. Al 100. ¿Cuánto se desplazó? 50. 50. Y su tiempo de servicio, 20. Perdón, sí, 20 más 50, 70. ¿En qué momento me encuentro? En el 138. 638. ¿En qué cilindro actual me encuentro? En el 100. ¿A quién voy a atender? Al 120. ¿Sí? 120. ¿Cuánto se desplazó? 20 unidades. ¿Cuánto es el tiempo de servicio? 40 por el tiempo de rotación más transferencia. Y estoy en el momento 678. ¿En qué cilindro actual me encuentro? En el 120. Y voy a atender a nadie. Ya no hay peticiones. Ya no hay peticiones. Entonces la cola está vacía. Si ustedes se fijan, está vacía y nada más deje la flecha, que es el orden en el que va en ascenso. ¿Sí? Ujú. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. Creo No. que no. Muy bien. Y los dos siguientes ejercicios es look y C-look. Recuerden. Look y C-look es lo mismo que scan, solo que él no llega a los extremos. Ujú. Es más eficiente. Entonces, es exactamente lo mismo. Bueno, antes de empezarlo, maestra, ya ve ¿Sí? que eh, llegábamos a un momento en el cual ya no había peticiones ascendentes, entonces ahí empezaríamos a hacerlo descendente. ¿Cuál? Bueno, en el de Luke, como no va a llegar al extremo, no va a tener que esperar a que lleguen las demás solicitudes. Si tiene solicitudes descendentemente, las atiende. Sí, si llegaron y ya no hay nadie hacia su derecha, Ujú. se voltea y avanza hacia la izquierda. Ah, ok. Ujú. ¿Sí? Vamos a resolverlo. ¿Ok? Instante cero. Look, recordemos, Look, ¿qué es lo que hace? Es un algoritmo que atiende a todos a los que se encuentra a su paso. La única diferencia con Scan es que no llega a los extremos, es más eficiente. Únicamente atiende a las peticiones y no tiene que tocar los extremos para poder hacer un regreso. Entonces, en el instante cero me encuentro inicialmente
en el cilindro actual 0. Y la primera petición en el momento 0 es 30 y va en ascenso. ¿Por qué en ascenso? Porque, ok, la flechita no va de ese lado, ahí está mal. Va así. Entonces, el ejercicio dice que va en los números de cilindro ascendente. Entonces, por eso va así, 30. ¿A quién va a servir? Pues a la única petición que existe, que sería el 30. ¿Cuánto se desplazó? Pues 30 unidades y 50 de tiempo de servicio. Me encuentro en el instante número 50 y en el cilindro actual 30. Entonces, ¿qué peticiones tengo? En ese momento ya atendió a la 30 y tenemos a la 10 y a la 40. Entonces, si me encuentro en la 30, tengo 10 a mi mano izquierda o atrás y 40 al frente. ¿A quién va a atender? Al cilindro 40. ¿Cuánto se desplaza? 10 unidades. El tiempo de servicio es 30. 10 del desplazamiento más 20 de la transferencia. Enseguida estamos en el momento número 80. En el momento 80 únicamente ha llegado la petición 60. Me encuentro en el cilindro 40 y estoy en el 40 y la petición que tengo es la número 60. ¿A quién atiendo? Pues a la que está a mi paso, que es 60. ¿Cuántas unidades se desplaza? 20 y el tiempo de servicio son 40. ¿En qué momento me encuentro? En el 120. Y me encuentro en el cilindro actual número 60. Entonces, si estoy en el número 60, en ese momento llegaron entre el 80 y el 120, llegó la petición 55. Entonces, tendríamos las 5, la 50, perdón, la 5, la 10 que ya estaba, la 50 y yo estoy en el cilindro 60 que está en el sentido ascendente. ¿A quién va a servir? No tiene a nadie ya a su paso. Entonces, como ya no hay nadie en ascenso, en ese momento va a ser el regreso. Aquí en la computadora, pues lo pongo así, pero debería de ser la flechita arriba y luego la otra flechita abajo, que significa que iba en ascenso y en este momento se regresa para atender a la petición. No gasta ningún tiempo en desplazarse al extremo porque este es más eficiente y entonces en ese momento se da la vuelta. ¿Sí está claro? Y va a atender al cilindro número 50. ¿Cuánto se desplazó? 10 unidades. Y el tiempo de servicio es 30. Aquí sí tengo tiempo de servicio porque está atendiendo a una petición. Entonces nos da el momento 150. En el momento 150 tenemos que me encuentro en el cilindro número 50. En este momento ya esta flechita desaparece y ya desaparece esta petición, pero entre el 120 y el 150, entre el instante 120 y 150, llegaron dos peticiones, que es la 100 y la 100, no, nada más la 100. Entonces, la 100 quedó atrás. Por lo tanto, como quedó atrás, no la va a atender, ya va de regreso. Entonces, ¿a quién atenderá? A 10. A la 10. ¿Cuánto se desplazó? 40. ¿Cuánto fue el tiempo de servicio? 60, sumándole los 20 de transferencia y rotación. Entonces tengo instante 150 más 60 que se tardó en hacer esa atención. Tendríamos en el instante 200
10. Me encuentro en el cilindro número 10. Y entonces, este desaparece, ya fue atendido. Y del 150 al 210 llegó única y exclusivamente una petición que es el cilindro 120 en el instante 160. Entonces ponemos el cilindro 120 que tampoco será atendido porque ahorita va en descenso. ¿A quién va a atender? A la petición número 5. ¿Cuánto se desplazó? 5 unidades. ¿Cuánto es el tiempo de servicio? 25. Estoy en el instante 225. Supongamos que en este instante... 235, ¿no, Mesa? Perdón, sí, tienes razón, 235, gracias. En este instante 235 llega una petición exactamente en ese momento y vamos a suponer que fuera el cilindro número 3. Si fuera el cilindro número 3, pues lo atendería porque ahorita va en descenso y quedaría pendientes el 100 y el 120. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿en qué cilindro actual me encuentro? En el número 5. No hay más peticiones, por lo tanto, tenemos que va así. En ese momento, hace el regreso. Recuerden que las flechitas va, pues en la misma, van las dos flechitas, o sea que ya se regresa. ¿Sí? Yo las pongo una arriba y otra abajo para que se vea que iba y ya en este momento se regresa. ¿A quién va a atender? Pues al cilindro 100. Ya no hay más peticiones, ya todos llegaron. ¿Alguien se unió? No, ¿verdad? No, ya él nada más mandó un mensaje que él ya se retira porque tiene examen a las 9. Ok. Y se desplazó 95 unidades de tiempo. ¿Cuánto se tarda? 95 más 20. 115. Entonces son 115 más 235, me da 350. 350. Ya le queda menos de un minuto en la conferencia, maestra. Ok, creo que sí alcanzo a terminar. Me encuentro en el cilindro número 100. Entonces, ahora sí, ya voy únicamente en ascenso y falta por atender la petición 120, el cilindro 120. Se desplaza 20 unidades de tiempo, 40 de tiempo de servicio y tenemos 350 más 40, 390. Ajá. Estoy en el cilindro actual 120 y me encuentro en ascenso y la cola está vacía. ¿Ok?